Estamos aquí, en una pequeña y olvidada iglesia del centro de la Ciudad de México, que no tendría, la verdad, mayor importancia, si no es porque guarda un enorme secreto del que muy poca gente sabe, pero que cambió a nuestro país para siempre. E incluso, algunos piden hasta su destrucción. Vamos. Si existe un personaje que causa mucha polémica en nosotros los mexicanos, es este señor de acá, Hernán Cortés, llamado conquistador de Tenochtitlan y en buena parte creador del México mestizo como lo conocemos. Pero si su vida fue aventuresca, lo que le pasó a su cadáver después de morir, la verdad fue al menos igual. Como breve recordatorio, solo menciono que después de la caída de Tenochtitlan a manos de su ejército y sus aliados tlaxcaltecas, Cortés vivió unos pocos años en la ahora nueva Ciudad de México, con el puesto de gobernador, pero tiempo después emprendió otro viaje de conquista hacia la región llamada de las Cigüeras, hoy Honduras, donde le fue bastante mal en realidad, y aquí inició su declive. Posteriormente, fue convocado por las cortes del rey Carlos V a un juicio de residencia, donde se le ordenó explicar muchos de los momentos de la conquista de Tenochtitlan y acciones extremadamente violentas. Incluso, para que nos demos una idea de quién era Hernán Cortés, la muerte de su primera esposa nunca estuvo muy clara y se creía que él mismo la había matado, pero nunca se le pudo probar. Bueno, Cortés se enfrenta a estos juicios de los que sale más o menos ganador, y digo más o menos, porque si bien logra que se le respeten sus propiedades y pagos por sus servicios, como su enorme herencia del marquesado del Valle de Oaxaca, nunca obtuvo el cargo que él quería de virrey de la Nueva España. Y es que aquí debemos mencionar que Hernán Cortés era, a los ojos del rey, un conquistador y un aventurero, pero sin título real legítimo, ni mucho menos tenía derecho alguno reclamable. Era un llamado hidalgo, que significa hijo de algo, un modo que había en la época de llamar a aquellos distinguidos, pero que de ninguna forma poseían título nobiliario alguno, y cuyas familias estaban por lo general en la más profunda intrascendencia ante los ojos del rey. Es más, algunos de los soldados iniciales que viajaron con Hernán Cortés irónicamente tenían más cercanías con familias reales que él mismo. Para el rey no era nadie de relevancia. Pues bueno, dicho esto, Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano, primer marqués del Valle de Oaxaca, murió el viernes 2 de diciembre de 1547 en un palacio en Castilleja de la Cuesta, Sevilla, España. Y aquí empezó la aventura de su cadáver. Recibió sepultura en el cercano monasterio de San Isidoro del Campo, en la cripta de la familia del duque de Medina Sidonia, bajo las gradas del altar mayor, con un epitafio que le dedicó su hijo Martín Cortés, segundo marqués del Valle. Los restos mortales de Hernán Cortés fueron inhumados varias veces. Esto se debió en parte porque en su testamento cambió constantemente la ubicación del lugar donde deseaba reposar. Cuando residía en la Nueva España, primero solicitó ser sepultado en la iglesia contigua al Hospital de Jesús Nazareno, en la Ciudad de México, hospital que el conquistador había fundado y donde finalmente reposaría. Posteriormente, declaró sus deseos de ser sepultado en un monasterio que había ordenado construir en Coyoacán, donde él vivió en la Ciudad de México, monasterio que nunca fue construido debido a que tuvo que partir a España con el fin de enfrentarse al juicio de residencia al que fue citado. Tampoco es que lo construyera él mismo, pero el tipo sí que ejerció un férreo control de la ciudad los primeros años después de la caída de Tenochtitlan. En octubre de 1547 y pocas semanas antes de su muerte, había modificado una vez más su testamento para indicar su voluntad de ser sepultado en la parroquia del lugar donde falleciera. Esto dejaba claro una cosa: el tipo quería descansar eternamente en algún lugar que le lavara un poco la culpa de las barbaridades que hizo. El primer suceso relevante después de haber sido enterrado en iglesias menores en España fue que en 1566 y por decisión familiar, sus restos mortales fueron trasladados a la Nueva España y sepultados en el templo de San Francisco de Texcoco, cercano a la Ciudad de México. Sus restos yacerían ahí hasta 1629, cuando murió Pedro Cortés, cuarto marqués del Valle y último descendiente de Hernán Cortés en línea masculina directa.
Las autoridades civiles y eclesiásticas de la provincia española decidieron sepultarlos en la misma iglesia, así que los restos de Cortés fueron inhumados cerca del altar mayor, en un nicho detrás del sagrario, en la iglesia del convento de San Francisco, ubicado ya en el centro de la Ciudad de México, del que hoy no queda nada, pero estaba más o menos cerca de donde hoy se encuentra la Torre Latinoamericana. En 1716, una remodelación del templo de San Francisco obligó a los franciscanos a exhumar los restos y trasladarlos a la parte posterior del retablo, lugar en el que permanecerían durante 78 años, pero en la misma iglesia. Ya en 1794, las autoridades del virreinato exhumaron nuevamente los restos de Cortés con el fin de cumplir los deseos del conquistador de México, que en una ocasión solicitó ser sepultado en la iglesia contigua al Hospital de Jesús Nazareno. Era un lugar especial porque ahí conoció por primera vez a Moctezuma en 1520. Así que sacaron la osamenta de Cortés del templo de San Francisco, que yacía en su nicho en una urna de madera y cristal con asas de plata, y pintado en la cabecera de la urna el escudo de armas del Marqués de Oaxaca. Sus restos fueron trasladados con gran ceremonia a lo que se creía sería su último lugar de descanso. Se colocaron blandones de plata sobre el sepulcro y dentro del templo se erigió un monumento y sobre él un busto del conquistador. En este sitio descansarían durante 23 años. Y sí, es que era otro México. Antes de la independencia, Cortés era uno de los héroes de los virreyes. Incluso en estos años, cada 13 de agosto, se celebraba el llamado Paseo del Pendón, que conmemoraba la caída de Tenochtitlan. El paseo, que era entendido como una demostración de lealtad hacia la corona, estaba acompañado de celebraciones religiosas, bailes, fuegos artificiales y corridas de toros. Era la gran fiesta del año. En fin, en 1823, a los 2 años de la independencia de México, inició el memorial para honrar a los insurgentes muertos durante la guerra. Los restos de algunos de ellos fueron llevados a la Ciudad de México y depositados en la Catedral Metropolitana. Algunos siguen ahí incluso, y esto es relevante porque es en este momento de la historia cuando un gran movimiento nacionalista surgió entre los habitantes de esta capital mexicana, al grado que se temió que una turba asaltara el templo para tomar los restos de Cortés, y por ello el ministro mexicano Lucas Alamán y el capellán mayor del hospital desmantelaron la noche del 15 de septiembre el mausoleo. En tanto, el busto y demás ornamentos fueron llevados a escondidas a Italia para hacer creer a los agitadores que los restos mortales de Hernán Cortés ya habían salido del país. En realidad, la urna con la osamenta fue escondida bajo la tarima del templo del Hospital de Jesús Nazareno, y durante 13 años los restos permanecieron escondidos allí. En 1836, ya calmadas las pasiones, se extrajeron los restos y fueron depositados en un nicho que se construyó en la pared del templo a un lado de donde estuvo el mausoleo. En ese lugar reposaron los restos durante 110 años hasta ser encontrados. El ministro Lucas Alamán en algún momento informó de escondidas a la embajada española el lugar en donde habían depositado los restos de Hernán Cortés. Ya en 1946, algunos historiadores del Colegio de México tuvieron acceso al acta notarial en la cual se detallaba la última morada de Cortés y decidieron buscar los restos. El lunes 25 de noviembre de aquel año, los historiadores encontraron el nicho que guardaba la urna. Después de realizar algunos estudios para autentificar los huesos, restauraron la urna y recomendaron conservar los restos de Hernán Cortés en el mismo lugar. El 28 de noviembre de 1946, el presidente de México, Manuel Ávila Camacho, expidió un decreto mediante el cual confirió al Instituto Nacional de Antropología e Historia la custodia de los restos mortales de Hernán Cortés. El 9 de julio del 47 se reinhumaron los restos en el mismo lugar en el que se le encontraron y se puso sobre el muro de la iglesia una placa de bronce con el escudo de armas de Cortés grabado y la inscripción: Actualmente, los restos del conquistador español descansan en el lugar que eligió en su juventud para ser sepultado, el templo del Hospital de Jesús Nazareno. Hoy en día, la vieja iglesia se encuentra en medio del abandono y con pocos medios para poder asegurarse su debida restauración. La verdad, nadie sabe muy bien qué hacer con los restos. Es un tema incómodo para cualquier autoridad. Incluso, la propia iglesia tiene letreros anormalmente grandes, donde se indica que está prohibido tomar cualquier fotografía o video de los restos de Cortés. Pero si en algo se especializa nuestra generación, es en cuestionar la historia oficial, y sobre todo
poner en duda instrucciones prohibitivas que ya no tienen sentido o sustento, como estas, pues es un espacio de profundo interés histórico y social en nuestro país. Hoy descansan en este lugar, irónicamente, una iglesia y hospital que él mismo mandó construir en el lugar donde fue su primer encuentro con Moctezuma en 1520. ¿El personaje es repulsivo para nosotros los mexicanos? Desde luego, profundamente. Pero es parte de nuestra historia. Es innegable su intervención y el giro que tomaron las cosas desde su llegada y que marcaron a este país para siempre. ¿Historia, amigos? Muchas gracias, como siempre, por llegar hasta el final de este video. En los comentarios aquí abajo les dejo un mapita de cómo llegar a esta iglesia para que vean la placa con sus propios ojos. Ya saben, intenten no tomar fotos. Dejen en los comentarios, por favor, su opinión al respecto. Es de mucho interés para toda nuestra comunidad. Me encuentran en Instagram como @cmodron. Muchas gracias. Hasta la próxima.